Hay historias que incomodan, historias que el mundo intentó enterrar, pero que aún así encontraron la forma de sobrevivir. Y esta es una de ellas. La historia de Alexander Solzhenitsyn, el hombre que enfrentó uno de los sistemas más brutales de la historia y decidió no callar. Solzhenitsyn nació en 1918 en una Rusia que estaba a punto de transformarse en algo irreconocible. Creció creyendo en el sistema, creyó en su país, en sus ideales y en su revolución. Incluso luchó por ella. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como oficial del ejército soviético y era un hombre leal, un hombre convencido, pero a veces no es el enemigo el que destruye tu vida. A veces es el sistema en el que confiaste. Y en 1945 todo cambió. Una simple carta privada, una crítica leve hacia Joseph Stalin fue suficiente para condenarlo, sin juicio justo, sin defensa y sin posibilidad de escapar. Fue arrestado y enviado a un lugar donde los hombres dejan de ser hombres, el Gulag. El Gulag no era solo una prisión, era una red inmensa de campos de trabajo forzado, esparcida por toda la Unión Soviética. El frío era extremo, el hambre constante y el trabajo inhumano. Allí existía una única regla silenciosa: sobrevivir o desaparecer. Y millones pasaron por allí, millones murieron sin nombre y sin historia. Solzhenitsyn fue uno de ellos, pero aquí es donde esta historia cambia, porque en medio del hambre y del dolor, en medio de la desesperación, él tomó una decisión. No dejaría que el sistema le robara lo único que aún tenía: su mente y su verdad. En secreto memorizaba las historias, observaba y escuchaba. Cada rostro, cada sufrimiento y cada injusticia quedaba grabada en su memoria. Porque escribir era imposible y si lo descubrían, moriría. Así que convirtió su mente en su único refugio y su arma más poderosa. Pasaron los años y el trabajo forzado, la enfermedad y vivir años al borde de la muerte no es fácil, y aún así Solzhenitsyn logró sobrevivir. Y cuando finalmente fue liberado, no salió como el mismo hombre, salió con una misión: contar la verdad. Y en un mundo donde el miedo silencia a millones, él decidió hablar. Y lo hizo a través de una obra que cambiaría la historia. Archipiélago Gulag no era solo un libro, era una denuncia, un testimonio y un grito. Era un mapa del horror. Reveló al mundo lo que muchos ya sospechaban, pero nadie se atrevía a probar: la magnitud del sistema de represión soviética, la brutalidad, la deshumanización y el precio real del silencio. El impacto fue devastador y el mundo ya no podía mirar hacia otro lado. La imagen de la Unión Soviética comenzó a resquebrajarse y el nombre Solzhenitsyn se convirtió en sinónimo de verdad. Pero decir la verdad siempre tiene un precio. Fue perseguido, vigilado, silenciado y finalmente expulsado de su propio país. Exiliado porque los sistemas autoritarios no le temen a las armas, le temen a las ideas. Aún así, Solzhenitsyn no se detuvo y su voz cruzó fronteras. Sus palabras atravesaron la censura y en 1970 recibió el Premio Nobel de Literatura por convertir la valentía en letras. Esta historia no se trata solo de política, ni tampoco es una historia de guerra. No es una historia de ideologías, trata de algo más profundo. ¿Qué hace un hombre cuando le quitan todo? Cuando le arrebatan su libertad, su dignidad y su futuro, ¿qué queda? Solzhenitsyn nos dio la respuesta. Queda la elección de resistir, de no romperse, de no traicionarse a uno mismo. En uno de los sistemas más crueles jamás creados, él descubrió algo que ningún régimen podrá destruir: la libertad interior. Porque puedes encadenar el cuerpo, pero no el alma. Puedes silenciar las voces, pero nunca silenciarás la verdad. Y esa es la lección que Solzhenitsyn le deja al mundo. Hoy su historia sigue viva, no solo como memoria, sino como una advertencia, porque los gulags no empiezan con cadenas, empiezan con silencio y con miedo, con personas que deciden no hablar. Y solo se terminan cuando alguien decide hacerlo. Alexander Solzhenitsyn no fue solo un sobreviviente, fue un testigo, fue un mensajero.
es el recordatorio viviente de que incluso en la oscuridad más absoluta, una sola voz puede encender la luz. Así que la próxima vez que sientas que todo está en tu contra, recuerda esto. Si un hombre pudo resistir el infierno y salir de él con la verdad en sus manos, tú también puedes resistir, tú también puedes levantarte y también puedes elegir no rendirte, porque al final no es el mundo el que define quién eres tú y los momentos donde todo parece que está perdido.